La principal crítica que se le tiene que hacer al Plan Michoacán es que llegó demasiado tarde. Llega cuando ya asesinaron a Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Apatzingán. Y llega cuando el cártel Jalisco Nueva Generación, los Blancos de Troya y la nueva familia michoacana, entre otros grupos criminales, dominan amplias zonas del territorio. Llega cuando los limoneros y los aguacateros de la región llevan años teniendo que pagar extorsiones para poder cosechar y comercializar sus productos. Llega cuando jóvenes como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de solo 17 años, el asesino de Carlos Manso, ya fueron reclutados y convertidos en sicarios por el crimen organizado. Y llega cuando se han asesinado a tantos alcaldes. Llega cuando ya la gente está harta, cansada, asustada. Llega cuando ya le estalló la crisis política a la presidenta Claudia Sheinbaum y cuando ya lo resintieron incluso sus niveles de popularidad, que eso siempre le preocupa. Llega cuando las protestas en Apatzingán, en Uruapan y en Morelia demostraron que la gente ya no soporta a los delincuentes ni a sus cómplices, que son los gobernantes. Pero llega sobre todo cuando ya asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, quien pidió ayuda hasta el cansancio tantísimas veces. Y si yo veo que esta situación nos está matando, nos está afectando, pues tengo que alzar la voz por mi municipio y que se voltee a ver a Uruapan a través del secretario Harfuch, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Presidenta de México. La invito, si no tiene tiempo de ir a atendernos o de escuchar lo que está pasando en Uruapan de manera personal, puede enviar al secretario Harfuch, puede enviar al secretario de la Defensa Nacional para que se dé cuenta. Tampoco crean que el gobierno federal está descubriendo el hilo negro, ¿eh? El Plan Michoacán se parece mucho a lo que hizo el expresidente Felipe Calderón, a petición, por cierto, del entonces gobernador de la entidad, Lázaro Cárdenas Batel, quien ahora es jefe de la oficina de la presidencia. El Plan Michoacán también se parece y mucho al que implementó el expresidente Enrique Peña Nieto. Así es que la cuarta transformación que tanto ha criticado la guerra contra el narcotráfico de Calderón, pero que ahora que se enfrentan al crimen, pues nada, que ya se dieron cuenta que no hay muchas más opciones que confrontarlo con toda la fuerza del Estado. Van 3 veces que se intenta lo mismo. Y aunque lo nieguen, el Plan Michoacán se parece a la guerra contra el narcotráfico. La presidenta Sheinbaum anunció un despliegue masivo para llevar a 12,000 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional al estado de Michoacán. Igual número de personas que en su momento envió Calderón. Es lo que Carlos Manso pidió tantas veces: la presencia de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen. Balazos y no abrazos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, prometió atender las extorsiones y prometió ir a Uruapan. La presidenta Sheinbaum anunció la puesta en marcha de 12 ejes que prevén acciones en materia de educación, salud, economía, obras y turismo. En total, aseguró que se le van a otorgar 57,000 millones de pesos a la entidad, 30% menos de lo que en su momento envió Peña Nieto. Si se trataba, entre otras cosas, de ayudar a contener la crisis política que desató el homicidio de Carlos Manso, la presidenta Sheinbaum volvió a cometer un error, una falta más de sensibilidad. El Plan Michoacán se presentó desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Y a mí, por lo menos a mí me parece que tendrían que haber ido a Uruapan, a Patzingán, a Aguililla, vamos ya de menos a Morelia, porque precisamente esa es una de las grandes críticas de los michoacanos, que el gobierno federal no los escucha, que no está con ellos, que solamente van a pedir votos
y que luego los olvidan, que se han ignorado sus llamados de ayuda y que no están tomando en cuenta los diálogos por la paz que han tenido por años, que no conocen la crisis de verdad, que ellos viven a diario en el territorio, en los campos, en los caminos, que saben ganar elecciones, sí saben ganar elecciones, pero no resolver problemas, sobre todo no el problema de inseguridad. Y en lugar de pedir o de ofrecer disculpas o de responsabilizarse por su negligencia, el día de ayer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se dedicó a criticar de nuevo a los expresidentes Calderón y Peña Nieto, asegurando que el Plan Michoacán no es lo mismo, que ellos son distintos y que el plan es muy distinto a lo que se hizo en los sexenios anteriores. ¿De verdad? La famosa declaración de la guerra contra el narcotráfico, que pues evidentemente tuvo un resultado pues negativo en la época del sexenio de Felipe Calderón. En la época de Peña Nieto, pues todos debemos saber que fue una reacción del gobierno federal en la cumbre de Davos en Suiza, cuando andaba el gobierno federal de Peña Nieto promoviendo la reforma energética. Lo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya no dijo es por qué no se tomó nunca en serio a Carlos Manzo. Vamos, acuérdense de esa imagen donde incluso se burla de él preguntándole a cuántos ha batido, presidente. Y también olvidó mencionar que la violencia en Michoacán se disparó desde que la Cuarta Transformación llegó al poder. En el sexenio de Felipe Calderón hubo 4,562 homicidios en la entidad. Con Peña Nieto, 7,964. Pero con López Obrador, 3,405. Más de los que Calderón y Peña tuvieron juntos. Y que nadie diga que se está politizando la información, ¿eh? No, aquí no hay carroña. Esos son purititos datos duros. Es muy importante que no descuiden lo importante y lo urgente también. Ya no importa si lo hacen por razones políticas o por la seguridad de la gente, pero que den resultados. Y digo esto porque la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quirós, ya recibió amenazas de muerte. Lleva solo unos días como presidenta y ya recibió amenazas de muerte por un grupo criminal la semana pasada, poco antes, un par de días antes de que tomara posesión como nueva alcaldesa de Uruapan. Y las amenazas contra Grecia Quirós le llegaron vía WhatsApp a ella, a su teléfono celular, pero también a algunos de sus familiares y a otros funcionarios de la entidad. Pese a ello, la viuda de Carlos Manzo prometió seguir adelante con el movimiento que inició su marido, el movimiento del sombrero. Pero siguen quedando muchas preguntas sin resolver. ¿Cuál va a ser la estrategia de seguridad exactamente? ¿Y por cuánto tiempo la van a mantener? ¿Cuál va a ser la misión de las Fuerzas Armadas ya ahí en el territorio? ¿Cómo van a desarticular los vínculos entre el crimen y las autoridades? ¿Dónde está el aumento del presupuesto en materia de seguridad? Porque sin dinero no se puede. Con todas estas incógnitas, hay una pregunta que solo el tiempo va a poder responder. ¿El Plan Michoacán es una estrategia contra la inseguridad? ¿O solamente es una forma del gobierno de lavarse la cara por sus errores y negligencias que han llegado a ser criminales? Yo soy Adela Micha.